La ley establece algunos puntos que, bueno, algunos han generado polémica, pero básicamente esta ley establece entre sus puntos principales algunas cuestiones que tienen que ver con, en primer lugar, que los trabajadores que realizan teletrabajo tienen los mismos derechos que los presenciales. Esta modalidad de trabajo debe pautarse entre el empleador y el empleado puede volver a la actividad presencial cuando lo requiera. El mismo sueldo que un trabajador presencial, que la empresa le provea los elementos de trabajo, entre otros puntos importantes. ¿Qué opinión tienen desde su sector, que reúne a empresas del sector tecnológico que viene trabajando con teletrabajo, sobre esta ley que fue promulgada? A ver, yo, digamos, antes de entrar al análisis de los puntos que entendemos que son más conflictivos, a mí en líneas generales la verdad que me parece inoportuno dictar una ley partiendo de una situación de excepción como la que nos enfrenta la pandemia. Y por otro lado, la verdad que resulta llamativo que se haya elaborado un proyecto sin consultar con aquellos sectores, en particular el nuestro, pero seguramente hay otros, que venimos haciendo del teletrabajo una modalidad habitual hace muchos años, que no es una excepcionalidad a la que nos llegó la pandemia, como sí pasó con otros sectores. Pero en el caso nuestro, la verdad que es una modalidad muy impuesta y desde hace mucho tiempo. Esto de trabajarlo desde la situación de excepción me parece que le ha dado una visión muy sesgada al proyecto en muchos aspectos, y la verdad que no termina siendo... La ley debería apuntar a facilitar la generación de puestos de trabajo, ese debería ser el objetivo. Todos coincidimos que está bien regularlo al teletrabajo, pero lejos de cumplir el objetivo de generar puestos que tanta falta hacen en este país, da la sensación que esta ley atenta contra el sostenimiento de los puestos que existen, lejos de generar nuevos. Ahora, Pablo, ¿por qué ustedes atribuyen a esta inconsulta por parte de los legisladores a quienes realmente ponen en práctica la ley? ¿Y qué aportes le harían ustedes puntualmente en una instancia de reglamentación para tratar de que genere puestos de trabajo y no que sea un escollo en esto como lo planteabas recién? Mira, el por qué no consultaron, la verdad que, como te decía antes, no tenemos explicaciones, porque nosotros por otros temas, la verdad que tenemos mucho contacto con legisladores, con diputados, con senadores de distintos bloques para transmitir un poco la realidad de nuestro sector. Cuando hace falta conocer algo siempre estamos en contacto, pero esta ley la verdad que no se participó, entiendo yo, no solo nosotros, sino desde ningún ámbito empresarial. Yo hablo en particular del sector nuestro, del software, porque, insisto, es una modalidad que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y lejos de ser, yo cuando digo la visión sesgada del proyecto, porque da la sensación que está planteado el teletrabajo como si fuese una imposición del empleador en detrimento del empleado. Y la verdad que nada más alejado de nuestra realidad, donde en nuestro sector el home office es percibido como un privilegio que se ofrece al empleado, es muy valorado por los empleados a la hora de buscar un puesto de trabajo en un sector que, como sabemos, tiene pleno empleo, una alta rotación de personal, y realmente esto valoran mucho a la hora de buscar un puesto de trabajo a un empleado, que le ofrezcan la flexibilidad del home office. Pablo, y en tu opinión, ¿cuál es el punto o aquellos puntos que considerás que van en contra de la posibilidad de que se generen nuevos puestos de trabajo a partir de esta ley? Ya, en líneas generales, el proyecto como está planteado lo que genera es un escenario de conflictividad potencial que va a hacer que muchas empresas que hoy tenían esta modalidad impuesta en su normalidad, lo empiecen a pensar dos veces. Hay muchas cosas de la ley, pero a ver, por mencionar las más importantes, vos mencionaste algunas en tu introducción, pero esto de la rigidez de la jornada laboral,
El sector nuestro, la verdad que ya hace mucho tiempo que los trabajos se pactan por objetivos, nadie controla el horario, y esto tampoco en el presencial, ¿no? En las empresas nuestras no existe un reloj para marcar el ingreso y la salida, se trabaja por objetivos, en equipos de trabajo, con metodologías ágiles que permiten la medición de esos objetivos, y la verdad que nadie controla a qué hora está trabajando o deja de hacerlo un empleado. Es muy habitual también en proyectos integrar equipos de trabajo con gente que está en otros países, y esto obliga a trabajar a veces en horarios que no son los habituales. De nuevo, ¿no? Esto de no haber tenido en cuenta la realidad de un sector que es totalmente distinto. El proyecto se pensó para la fábrica que a raíz de la pandemia tuvo que poner a sus administrativos a hacer teletrabajo. Esa es la sensación que nos queda, ¿no? Claro. Después está el problema de la reversibilidad, del derecho a la desconexión, hay varias cosas que son muy complicadas. Sí, para muchas empresas o para alguna empresa en particular, el hecho de que un empleado o algún grupo de empleados decida volver a la presencialidad puede generar un contexto en el cual la empresa no esté preparado para poder llevar adelante esa situación. Exactamente, eso es lo que la ley llama la reversibilidad. Mira, nosotros hicimos un relevamiento desde el clúster tecnológico a las empresas a raíz del escenario de cuarentena y que se comenzó a teletrabajar al 100%, porque si bien era una modalidad habitual, tampoco es que todas las empresas lo aplicaban, y mucho menos en el 100% de su personal. Pero la pandemia nos llevó a ese escenario, y a raíz de eso nosotros hicimos un relevamiento para consultar cómo estaban previendo la vuelta a la normalidad las empresas en un escenario de post-pandemia. Y el 92% de las empresas respondieron que no volverían en su modalidad anterior, digamos. Solo el 8%, en realidad era el 7,8%, no llegaba al 8% de las empresas, manifestaron volver a sus oficinas igual que antes. El otro 92% se repartía entre quienes directamente dejaban sus oficinas para pasar a una modalidad 100% remota y quienes hacían un mix entre el trabajo presencial y remoto. Entonces, claro, vos fíjate, en ese escenario, ese relevamiento lo hicimos antes que saliera la ley, ¿no? Claro. Bueno, y ese relevamiento condice también con la inclinación de muchos trabajadores que deciden o eligen la posibilidad de mantenerse en un teletrabajo ante la presencialidad, en algunos relevamientos y estudios que también se han realizado en estos últimos tiempos a raíz de la pandemia. O sea, de alguna manera el mercado laboral va teniendo cambios y tal vez la ley no los está reflejando. ¿Y ustedes consideran que hay una instancia en la cual en la reglamentación pueda escucharse la voz de los sectores que hoy plantean su disconformidad? Mirá, nosotros intentamos llevar los aportes y las sugerencias cuando el tema estaba en tratamiento legislativo. No conseguimos influir en esa instancia, y ahora hemos acercado a las autoridades que tienen que reglamentar la ley algunas sugerencias desde la Red Federal de Polos y Clústeres que integramos con el Clúster Córdoba, buscando minimizar el impacto, porque la verdad es que hay cosas que de la manera en que las plantea la ley no son solucionables desde la reglamentación. Ajá. Pero bueno, hay otras que estamos acercando propuestas para tratar de que la reglamentación de alguna manera minimice el impacto negativo que pueda tener la aplicación de la ley. Claro, Pablo, y esta ley, bueno, se suma a un contexto, digamos, de dificultades para muchas empresas, esta incertidumbre que estamos viviendo, pero además el sector está también con otra preocupación, que es la lentitud todavía en la resolución, aprobación de la nueva Ley de Economía del Conocimiento, que todavía no pudo avanzar en su aprobación. ¿Qué opinión tienen al respecto sobre este tema que viene teniendo alguna demora, no? Sí, yo te diría que demasiada demora. Nadie imaginaba que a esta altura del año íbamos a estar sin el régimen de promoción vigente. Digo nadie imaginaba porque recordemos que el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento se aprobó
en mayo de 2019 y por unanimidad. Hubo unanimidad en el Senado y creo que 2 votos en contra en diputados. O sea, había un consenso absoluto. Todos los planes de inversión y proyectos para 2020 se habían hecho considerando el régimen vigente y la verdad que nadie esperaba. A esto vino a sumarse la pandemia, ¿no? Claro, con sí. todo el impacto negativo que está teniendo, pero bueno, nadie imaginaba que este régimen lo iban a meter en el freezer porque no, es inexplicable que no salga. Volvió a aprobarse en diputados, en realidad no es que volvió a aprobarse, lo que hizo el Poder Ejecutivo fue plantear una serie de modificaciones, por eso frenó la instrumentación del régimen para presentar un proyecto que modifica la ley aprobada el año pasado, donde podemos discutir algunos puntos, hay otros que entendemos que son positivos, interesantes en la modificación, pero volvió a aprobarse eso en diputados prácticamente por unanimidad y ahora está frenado en el Senado y la verdad que no logramos entender los motivos. Un proyecto que surge del propio Poder Ejecutivo, que tiene mayoría propia en el Senado, que está consensuado con toda la oposición y que siga sin tratarse y aprobarse, la verdad que nos tiene muy preocupados. Bueno, Pablo, ya estamos sin tiempo. Gracias por la claridad, por explicar un poco la preocupación del sector y estaremos viendo cómo evoluciona esta situación en las próximas semanas. Muchas gracias nuevamente.